Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a esperar un momentito a que se conecte a alguien más y arrancamos, ¿vale? ¿Me escuchas bien, Michael? Hola Valeria, ¿cómo estás? Bueno, yo espero que se esté escuchando bien, que me estén escuchando. Me cuentan por favor si se escucha. Víctor Roldán, hola, ¿cómo estás? De nuevo hago la pregunta, ¿se escucha bien? Voy a organizar aquí un asunto, por favor, me responden si se escucha y ya arrancamos. Bueno, yo espero que me estén escuchando todos, que haya una buena recepción de internet y que pues todos estemos ahí pendientes. Hoy pues estoy en otro espacio que es aquí en la Universidad Santo Tomás y pues bueno, porque hay algunos problemas de conexiones en la ciudad, entonces hoy nuestro en vivo va a ser aquí en esta sede. Entonces, si hay algo que no es claro, si tenemos problemas, por favor me comentan si me están escuchando, si todo está bien, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a arrancar con nuestro ciclo. Este mes, como les había mencionado en nuestro anterior en vivo, el que hablamos de Borges, hoy en este mes vamos a trabajar el asunto de el suspenso, el terror en la literatura. Entonces abrimos un ciclo de en vivos que se van a llevar a cabo en las próximas semanas, que quedan de octubre, en donde vamos a abordar los diferentes tipos de terror o incluso horror y suspenso que vamos a encontrar en la literatura. Hoy vamos a arrancar pues con el terror metafísico o el horror metafísico. Y pues en cada uno de los casos hablaremos de algunas obras, haremos algunos análisis de algunos cuentos o pues también dependiendo del caso de algunas novelas que nos ayudan a entender un poco más el asunto de estos tipos de terror que vamos a trabajar. Entonces, pues nada, bienvenidos a este ciclo. Le doy saludos, aunque ya los saludé allí con la manito, pero pues le doy saludos a Víctor Rincón, a Valeria y a Michael, que están allí unidos en este en vivo, que nos escuchan en este en vivo. Entonces, pues bueno, ahora sí, pues sin más interrupciones, pues vamos a arrancar con nuestro primer tema de este ciclo, que es el terror metafísico, ¿vale? Entonces, bueno, antes de arrancar con todo esto del terror, del horror y del suspenso, es importante tener en cuenta algunas cosas allí presentes. Entonces, la primera de ellas es
nosotros muchas veces utilizamos como sinónimos el terror y el horror, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones terror y horror son lo mismo, equivalen a lo mismo. Entonces, pues vamos a ver que para muchos y en muchas situaciones no van a ser exactamente lo mismo. Según la RAE y según pues algunos expertos más, el terror tiene que ver con un miedo intenso, ¿vale? Es un miedo que tenemos interiorizado. Entonces, por ejemplo, le tenemos miedo a las alturas, le tenemos miedo a la muerte. Entonces es un error que es muy fuerte, ¿vale? En cambio, el horror es un sentimiento, es algo que no necesariamente nos produce miedo, sino que podríamos hablar de que está allí presente en cuanto a lo que llegamos a sentir, ¿vale? Es decir, podemos tenerle horror a algo que no necesariamente le tengamos miedo, o podemos experimentar horror en situaciones en las que no necesariamente estemos enfrentados a algún miedo. Entonces, esta es como la diferencia. Yo lo diría más en asuntos como en que el terror está asociado a nuestros miedos profundos como seres humanos, a nuestros miedos que tenemos, y el horror hablamos de ese sentimiento. ¿Listo? Esa sería como en ese marco pues la diferencia. Mientras tanto, entonces saludo a Soy Aleja y a Mar Jerea, que se unió. Entonces, pues bienvenidas. Estamos hablando de este ciclo de horror, de metafísico. Bueno, son numerosos los libros, las historias, los cuentos, las novelas, etcétera, que nos hablan o que despiertan ese sentimiento de terror en el ser humano, ¿no? Creo que ese es uno de los asuntos de los que más se ha abordado en la literatura. Incluso mañana, cuando estemos hablando de este terror físico, el de los monstruos, vamos a ver que la literatura es la encargada de crear estos monstruos, que si no existiera la literatura no podríamos hablar de esos monstruos. Entonces, pues este es un asunto bastante importante, porque es la literatura la que nos ayuda a explotarlos, y es la literatura la que nos ayuda a abordarlos también, ¿no? Como a enfrentarlos. Entonces, en ese sentido, quisimos arrancar por este terror metafísico, porque en este terror metafísico vamos a encontrar a grandes expresiones, a grandes autores dentro del género del terror, que ya vamos a ver quiénes son, porque pues hoy vamos a abordar una de sus obras, una obra de uno de los grandes de este género de la literatura. Entonces, además, pues estamos en el mes de las brujas, en el mes de los miedos, en el mes de los sustos. Entonces vemos que en todo lado tenemos asuntos de miedos que nos abordan, ¿no? Y fíjense que es algo muy bonito lo que pasa en octubre, porque es una manera de enfrentar esos miedos, ¿no? De enfrentar esos misterios y esos temores que el ser humano siempre ha tenido presente. Entonces, en ese orden de ideas, se habla o se considera que el terror metafísico, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, y no vamos a comprender la metafísica o lo metafísico desde la perspectiva aristotélica, es decir, desde la perspectiva filosófica. Este es otro asunto. Aquí vamos a abordar lo metafísico desde lo que está más allá de lo físico, de lo que está más allá de lo real, de lo... bueno, en este asunto hablar de realidades es complejo, ¿no? Pero vamos a hablar de aquellas cosas que probablemente el hombre experimenta sin una causa tangible, sin una causa que se pueda percibir a partir de los sentidos. Y ya me van a entender bien este asunto. Aquí es un asunto un poco como complejo, pero ya me van a entender a lo que voy. Entonces, el terror metafísico es un terror que nos da una atmósfera de algo que presentimos que viene, pero no tenemos conciencia de qué es exactamente. Es decir, hay por lo general los cuentos que van a narrar este tipo de terror muestran una atmósfera, muestran todo un escenario en donde se presiente
el terror, donde se presiente que algo no está bien, que algo pasa, pero no sabemos exactamente por nuestros sentidos, ni por nuestros ojos, ni por nuestra vista, ni por nada de esto, qué es exactamente eso que se aproxima. Por eso nos genera miedo, por eso tenemos el sentimiento de inquietarnos, ¿vale? Porque pues es algo que está allí presente, que lo sabemos que está ahí, pero que no sabemos qué es, ¿vale? Esa es una de las características. La otra característica es que en el asunto del terror metafísico hablamos de las cosas imposibles, de lo desconocido, es decir, de ese miedo que en el ser humano despierta aquellas cosas que no tienen alguna explicación, entre comillas, lógica, entre comillas, plausible o tangible, ¿vale? Entonces, y nos da la sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque pues como no conocemos de dónde viene, qué es, nos sentimos vulnerables y nos sentimos inseguros, ¿vale? Por otro lado, para algunos autores el terror metafísico tiene que ver con lo que es inhumano, ¿sí? Con esa realidad que es incomprensible. Y como hablamos de realidades incomprensibles, muchas veces los personajes de estos cuentos o de estas historias resultan locos o resultan muertos, porque es un asunto que va más allá de los poderes del entendimiento humano, ¿vale? Por otro lado, hablamos de que en el terror metafísico hay cierto grado de universalidad. Es decir, cuando nosotros hablamos del terror físico, que es el que vamos a hablar mañana, podemos detectar que el terror físico tiene unos espacios en donde suceden las cosas. Entonces, por ejemplo, los que le tienen miedo a o por ejemplo el asunto de los extraterrestres. Entonces sabemos que el asunto, si alguien le teme a los extraterrestres, sabemos que esto sucede en determinados lugares, en determinadas circunstancias, en determinados espacios. Entonces digamos que es otro tipo de sensación de miedo la que nos generan estas historias. En el terror metafísico suceden en cualquier lado, en cualquier lugar, no tienen un espacio delimitado, sino que suceden y le pueden suceder a todos por igual, en la condición de ser seres humanos. Por eso hablamos de que es universal, ¿listo? A todos nos sucede. Y por otro lado, como es inhumano, genera que haya una unión con el asunto de las atrocidades que puede llegar a cometer el ser humano, ¿listo? Entonces es un miedo, es un horror a esas cosas impredecibles que pueden llegar a pasar en un estado de locura, en un estado de psicosis, en un estado de alerta, que se escapan de nuestra comprensión, que llegan y nos pueden llegar a todos y que generan unas acciones que son incomprensibles a nuestra capacidad de entender el universo, ¿vale? Ahora sí, en este marco, que es totalmente diferente a los otros miedos que vamos a ver, que son un poco más tangibles, que son un poco más concretos, este miedo metafísico nos va a remitir a grandes autores. Esos grandes autores van a ser Poe, ¿listo? Edgar Allan Poe, que como todos sabemos hasta su misma vida tiene unos matices de sobrenaturalidad importantes. Hasta el momento no se sabe exactamente cuál fue la muerte de Edgar Allan Poe. Le han atribuido muchísimas causas de su muerte. Hace poco veía un documental en donde decían que le han atribuido casi que 17 circunstancias, así redondeando una cifra, de posibles muertes a Poe, desde muerte por envenenamiento, desde sobredosis de algún tipo de narcótico que consumía, de alcoholismo, asesinato, etc. Entonces son varias las causas allí y que van a ser bastante coherentes con este terror metafísico. Es decir, Edgar Allan Poe es como la figura maestra de este terror metafísico, porque no solamente el terror metafísico lo vamos a ver en sus obras, sino que lo vamos a ver en su vida entera, ¿vale? Otro de los grandes de este terror metafísico es Lovecraft. Con Lovecraft tenemos una particularidad, y es que Lovecraft
a pesar de que nos habla de los monstruos, estos monstruos son figuras retóricas que utiliza el mismo Lovecraft para desencadenar o desarrollar algunas características de la psiquis humana, ¿vale? Es posible decir que el terror metafísico muchas veces también lo llaman el terror psicológico o el terror psíquico, que es ese terror que está allí, que está presente, pero que no lo podemos materializar en alguna causa concreta o en algún elemento concreto, en algún elemento percibido, ¿vale? Y pues hablamos también de Arthur Machen, que él es uno de los grandes en cuanto a la literatura del suspenso, súper recomendado para que lo lean, Arthur Machen. Él va a tener un texto que se va a llamar El Dios Pan, y va a tener otro cuento que se va a llamar Los Impostores, los tres impostores. Y maneja muy bien este asunto de la atmósfera, del relato, del presentimiento de algo que viene, pero que como que se huele, dirían las abuelas, como que es el pálpito, que dirían nuestras abuelas, de que sentimos que algo viene, pero no tenemos la seguridad de lo que es. Y aquí voy a hacer una pausa para saludar a los que se acaban de unir a este en vivo. Entonces saludo a Daniela, a Lina María, a Moisés Win, a David Santiago, a Cece Camila, a Nilson Pardo y a Jess Rodríguez, que también estaba allí y se unió. Entonces, esto pues con relación a todo lo que tiene que ver con este asunto del terror metafísico, ¿vale? Muchas veces cuando nosotros hablamos de la metafísica, hablamos de esas circunstancias que van más allá de la comprensión de lo físico, ¿sí? Entonces, son fenómenos metafísicos, hemos escuchado muchas veces, y en ocasiones lo asociamos con lo paranormal. Aunque, ya vamos a ver mañana cuando hablemos de ese terror físico, muchas veces lo paranormal resulta ser un terror físico, porque reconocemos plenamente la causa de ese miedo, la causa de ese susto, la causa de ese estremecimiento que tenemos cuando nos asustamos por este tipo de literatura. Entonces, pues bueno, veníamos hablando de los grandes representantes de este terror metafísico, y pues veíamos a Edgar Allan Poe, que es el gran representante, y creería yo que es el creador, sí, bueno, más que el creador, como el pionero en ese tipo de terror. Cuando nosotros leemos a Poe, tenemos la seguridad de que encontramos toda una atmósfera de suspenso, ¿no? La noche oscura, los pasos, todo está en silencio, ¿vale? Esas son las atmósferas que trabaja Edgar Allan Poe, y que empiezan a generar que nuestra mente empiece a predecir o empiece a predisponerse para lo que viene. Entonces, en eso también recae, o en eso también radica este asunto de lo metafísico. Pues bueno, entonces, para hablar de este asunto de lo metafísico en Poe, pues yo traigo este pequeño libro que tiene todo el compendio de las obras de Poe, y voy a traer uno de los cuentos más importantes de Poe, que se va a llamar, bueno, voy a traer dos realmente. Uno es Berenice, que es el que vamos a hablar en profundidad, y el otro es un poco, vamos a hablar de él un poco, y es El corazón delator. Entonces, en Berenice pues es la historia de un narrador que va a tener varias características propias de los narradores en Edgar Allan Poe, que es un hombre, presumiblemente, ¿listo? O sea, creemos que es la voz de él, del mismo Edgar Allan Poe. Por la forma en la que narra él, hablaríamos como una especie de que él está narrando una historia propia, podríamos decirlo. No tenemos la certeza de que esto suceda, es decir, de que sea el mismo Poe, pero por la manera de narrar nos da a entender que es algo que probablemente le sucedió a él. Entonces tenemos a Berenice, ¿sí? Es decir, voy aquí a aclarar un poco el asunto.
para que no nos confundamos, y es, aunque en Berenice tenemos un narrador que se va a llamar Egeo, la forma en la que se narra es formas de narración personales, es decir, es el mismo personaje el que va narrando su historia. Entonces, por eso muchas veces tendemos a pensar que es el mismo Poe el que está escribiendo una experiencia personal, ¿vale? Entonces, en este relato de Berenice, se los recomiendo, lo pueden encontrar súper fácil en internet. Los cuentos de Poe se consiguen supremamente fácil por internet. Ustedes digitan Berenice y se lo leen y les va a gustar mucho. Entonces, en Berenice tenemos a esta persona que es Egeo, que nos cuenta una historia de su vida, ¿vale? Allí él está hablando de lo que ha sido su vida, que ha sido una vida con una atmósfera triste, con una atmósfera enfermiza, y es aquí donde yo quiero que veamos cómo se empieza a introducir ese terror metafísico en Poe, porque toda la atmósfera de Berenice está dando cuentas de eso, de que algo va a suceder, pero no sabemos qué es, insisto. Entonces voy a permitirme leer un pedacito de este comienzo de Berenice para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que funciona aquí o cómo funciona el asunto con esta narración. Entonces dice: el infortunio es múltiple. Y aquí ya todo nos lo abrió, es decir, ya sabemos que vamos a hablar de una historia infortunada, ya sabemos que este asunto de lo melancólico, lo triste que puede llegar a ser el infortunio, ¿sí? O sea, la palabra infortunio allí es clave. La desdicha sobre la tierra multiforme, dominando el vasto horizonte cual el arco iris, son sus matices, tan varios como los de ese arco, tan claros también, e incluso tan íntimamente mezclados. Dominando el vasto horizonte cual el arco iris, ¿cómo he podido obtener de la belleza un tipo de fealdad? ¿Cómo del pacto de paz un dolor semejante? Pero lo mismo que en la ética, el mal es una consecuencia del bien. Así, en la realidad, de la alegría nace la pena. Bien porque el recuerdo de la felicidad pasada forme la angustia de hoy, bien porque las angustias que son tengan su origen en los éxtasis que pueden haber sido. Entonces, fíjense aquí todo este asunto, ¿no? Entonces, me está planteando toda... O sea, es que yo sé que voy a repetir esto durante muchas veces en esta sesión, pero es importante porque esa es la figura que se está manejando en el terror metafísico. Entonces, aquí nos está abriendo la atmósfera, nos está diciendo, venga, pilas porque algo va a pasar. Y lo que algo puede pasar es algo tan sencillo que no sabemos qué va a pasar. Pero viene, pero se huele, se siente, se presiente. Y eso es lo que nos está abriendo, con este parrafito, nos está abriendo Edgar Allan Poe en Berenice. Entonces, la historia pues consiste en que está Berenice, que es la prima de Egeo, ¿listo? Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero con Edgar Allan Poe, cuando uno lo lee, uno siente la atmósfera gris, siente la atmósfera extraña, a pesar de que él nos hable de las arcoíris y todo eso, uno no ve los arcoíris al estilo de Pequeño Pony, así alegre, todo eso, no, por la forma en la que narra él, uno va teniendo la sensación de tristeza, de desolación, de nostalgia, y dentro de eso mismo del horror, del suspenso, de lo que viene, de lo que está ahí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, veníamos entonces hablando que Egeo y Berenice son primos, y Egeo, cuando va contando su historia, va diciendo que no pueden haber personas tan distintas como Berenice y él. Berenice es un mar de alegría, es ágil, es bella, es enérgica, es libre, es un corazón libre, es un alma libre. En cambio, él es enfermizo, es triste, es melancólico, y él nació para la vida enclaustrada. Entonces lo voy a leer porque es bastante diciente esta descripción que hace él de Berenice y de él mismo. Entonces dice:
Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en mi casa, solariega. Aún así, crecimos muy diferentes. Yo, mísero de salud y sepultado en la tristeza. Ella, ágil, graciosa y desbordante de energía. Para ella era el vagar por la ladera de la colina, para mí los estudios del claustro. Entonces aquí vemos esta figura, ¿no? de lo contrario, de la dualidad. Entonces la despreocupación, el movimiento de Berenice, lo fresco, por decirlo así, que era el espíritu de Berenice. Y por otro lado, la quietud de Geo, lo estático, lo reflexivo, el estudio, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Yo viviendo dentro de mi propio corazón y entregado en cuerpo y alma a la más intensa y penosa meditación. Ella vagando despreocupada por la vida, sin pensar en las sombras de su camino o en el vuelo callado de las horas con plumaje de cuervo. Berenice, gritó su nombre, Berenice, y en las ruinas vetustas de mi memoria se agitan 1000 recuerdos tumultuosos a ese sonido. ¿Vale? Entonces, bien, eso pues por ese lado, ¿vale? Egeo también describe que la casa en la que se encuentran es una casa, esto es algo también bien particular en Poe, y es la capacidad que tiene de describir los espacios, es bastante vívida, uno la puede ver como si fuera una fotografía. Entonces él habla de esa casa, de una casa obviamente antigua, porque recuerden que necesitamos crear toda la atmósfera, y pues estos sucesos no van a pasar en una casa nueva, ¿listo? Y en una casa pequeña o en una casa de nuestras nuevas ciudades, por ejemplo, no sé, en casas estilo Hong Kong, que todo es armable y desarmable, que yo para acostarme pues saco la cama y me acuesto, porque pues no es el tipo de atmósfera y no es el tipo de escenarios en donde ocurren las historias de Poe. Las historias de Poe siempre van a ocurrir en mansiones, en casas grandes, lúgubres, oscuras. Entonces, y esto pues también no lo muestra Poe en el texto de Berenice. Bien, ahora, cuando pues ya nos habla de toda esta parte de sus personalidades, etcétera, de la casa, ¿listo? Aquí hay algo también importante, y es la atmósfera de muerte, ¿sí? Que está presente aquí. Siempre van a rodear. Recuerden que una de las características del terror metafísico es que los personajes o quedan locos o se mueren. Y aquí hay una atmósfera de muerte, ¿listo? Entonces, aquí Poe nos describe la casa y dice: el recuerdo de mis primeros años va unido a esa sala y a esos volúmenes, de los cuales no diré nada más. Allí murió mi madre, allí nací. Entonces, es probable que... Y volvemos a lo mismo, a la misma figura que está allí, la vida y la muerte, la figura de la vida de Berenice y la figura de la muerte que podríamos hablar que es él, ¿vale? Entonces, pues bueno, siguen hablando de estos primos, de su prima Berenice, etc. Y Berenice se enferma. Entonces, para Berenice, ¿qué va a tener? Va a tener una especie de epilepsia que va a generar una catalepsia. Entonces, recordemos que los catalépticos o la catalepsia era una enfermedad muy temida en la época de Poe, porque es una enfermedad que elimina o en la que las personas pueden quedar en estado de aparente muerte. Es decir, los que tenían catalepsia tenían una muerte aparente, porque todos sus signos vitales, todo entra en un reposo, y eso generaba que se declararan muertos y se enterraran, y muchas veces se descubrieran que no estaban muertos, sino que estaban en estado cataléptico, es decir, en un estado de aparente muerte. Y cuando ellos volvían en sí, cuando les pasaban estos ataques de catalepsia,
pues morían asfixiados porque pues ya los habían enterrado, ya los habían puesto en un ataúd, etc. Entonces esta era la enfermedad que tenía Berenice. Berenice era cataléptica. ¿Listo? Y lo dice Edgar Allan Poe de la siguiente manera: entre la numerosa serie de enfermedades acarreadas por aquella fatal y primera que provocaron una revolución de un género tan terrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar la de naturaleza más penosa y tenaz, una especie de epilepsia que terminaba con frecuencia en catalepsia, una catalepsia muy parecida a la muerte real y de la que despertaba ella en muchos casos con un brusco sobresalto. Entonces, la historia pues de estos primos resulta en un matrimonio. Ellos se casan, al ser tan unidos, tan amigos, Egeo pues le pide matrimonio a Berenice y pues se casan y todo esto. Pero resulta que aquí va a pasar algo extraño, que es otro de los indicios de el terror metafísico que desarrolla Edgar Allan Poe. Entonces, Edgar Allan Poe empieza a presentir, o sea, ya Berenice muere, ¿listo? Entonces, hay un momento en que Egeo entra en un estado de sobresalto, entra en un estado de, ¿cómo decirlo?, en un estado no consciente, ¿vale? Y siente que Berenice entra a visitarlo, ¿listo? Es decir, Berenice ya muerta, etcétera, entra a visitarlo a él y como él ve que Berenice entra, o porque sabemos que Berenice está muerta, porque hay cuando Edgar Allan Poe o cuando Egeo en la historia la describe, Berenice está demacrada, ya no es jovial, ya no es enérgica como era en vida. Entonces esto pues da claves de que Berenice efectivamente murió, ¿listo? Y aquí quiero también leer esta parte, es que este cuento es muy bueno, merece la pena leerse todo. Entonces dice lo siguiente: ¿fue mi imaginación excitada o la influencia brumosa de la atmósfera o el incierto crepúsculo de la estancia o el ropaje gris que envolvía su figura lo que hizo tan vacilante y vago su contorno? No podría decirlo con seguridad. ¿Acaso había nacido durante su enfermedad? No habló ella una palabra y yo por nada del mundo hubiera pronunciado una sílaba. Un estremecimiento helado recorrió mi persona. Entonces fíjense esto, que es muy bonito, y esto es lo que es el terror metafísico. Es un estremecimiento, se nos pone la piel de gallina, porque no sabemos qué pasa, pero está pasando algo. O sea, hay algo ahí, y ese es el miedo, ¿no? De que no sabemos qué es eso que está pasando. Un estremecimiento helado recorrió mi persona, me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una devoradora curiosidad invadió mi alma, y echándome hacia atrás en el sillón, permanecí durante un rato sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su figura. ¡Ay! Era excesiva su demacración. Ni un solo vestigio de su ser primero se escondía en ninguna línea de aquel contorno. No era sino una sombra de lo que había sido. Por fin cayeron sobre su rostro mis ardientes miradas. Su frente era alta, muy pálida. Entonces fíjense eso, está demacrada, está pálida, entonces Berenice está muerta, ¿vale? Y Egeo, Egeo la está viendo a Berenice, pero muerta, ¿listo? Los cabellos en otro tiempo de un negro azabache la recubrían en parte, tapando las sienes hundidas con innumerables rizos, ahora de un vivo dorado, y cuyo carácter fantástico desentonaba de un modo violento con la predominante melancolía de su rostro. Los ojos carecían de vida y de brillo, y en apariencia de pupilas. Sin querer, aparté las mías de su fijeza vidriosa para contemplar sus delgados y arrugados labios. Se separaron, y en una sonrisa de un especial significado aparecieron lentamente ante mi vista los dientes de la cambiada Berenice. Pluguiera Dios que no los hubiera contemplado nunca,
o que al verlos hubiera muerto yo, ¿vale? Y aquí viene todo un asunto con los dientes. Entonces, el terror a los dientes, la fijación en los dientes de Edgar Allan Poe y de Geo en este personaje es obsesiva. No les voy a contar el final porque pues les daño el cuento, pero ahí se los dejo. Y tengan muy presente este asunto de los dientes. Los dientes algo tienen que ver allí en Berenice, que fueron lo que generó toda esta atmósfera de terror, de suspenso. Y antes de continuar con el siguiente cuento, que es el de El corazón del latón, quiero saludar a Eva Fly, que se unió por aquí, a Luis Suiga, que también se unió, y a Lina Cárdenas, que también se unió. Entonces, gracias por acompañarnos en esta velada. Ahora sí, el segundo cuento de Edgar Allan Poe, que como ya vimos, pues es el maestro de este tipo de terror metafísico, es El corazón del latón. En El corazón del latón vamos a encontrar algo importante, y es el fastidio, que el terror metafísico lo traducimos en un fastidio, y en un fastidio hacia algo que es un absurdo, que es algo que no podemos comprender, es algo totalmente impredecible. Entonces voy a pasar a este cuento de Edgar Allan Poe, del corazón del latón. Entonces regálenme aquí un segundito ya para encontrarlo y leerles algunos apartes que son importantes pues para entender este asunto de del terror metafísico visto en el corazón del latón. Un segundito. Listo, aquí lo vamos a encontrar también como el corazón revelador. Y este cuento me gusta mucho de Edgar Allan Poe porque deja ver muchísimo su narración psicológica. Algo súper bonito de Edgar Allan Poe que me parece genial, y por eso es de los maestros en este asunto del misterio y del suspenso, es toda la capacidad que tiene de describir lo que sucede en la mente humana mientras está sucediendo algo. Entonces, en El corazón del latón, pues no les voy a contar tampoco, no les voy a hacer spoiler de esta historia, porque también es buena que la lean, porque es muy muy buena. Pero El corazón del latón habla de una persona que asesina a otra persona. ¿Listo? Entonces comienza de esta manera. Fíjense y pónganle mucho cuidado a este comienzo, que es supremamente importante, porque volvemos a ver cómo magistralmente Edgar Allan Poe nos genera toda la atmósfera, ¿no?, de ese terror metafísico. Entonces, de veras, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he decidido siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. Entonces, aquí, bueno, esto es increíble, es toda la atmósfera ahí presente, los sentidos, ¿listo? Los nervios. Recordemos aquí también cuando hablábamos de la caracterización del terror metafísico, los personajes en el terror metafísico o mueren o quedan locos, ¿vale? Entonces, en Berenice y en este del corazón del latón vamos a encontrar este asunto de la locura, pero de la locura no, o sea, de una locura que va mucho más allá, de una locura mucho más fuerte que esa posible locura de física, ¿sí? De algún desorden mental. No, es una locura psicológica, es una locura bien importante. Si les gustan las series, recomendada la de A House of Horror, que es una serie gringa que salió hace algunos años, y ellos en la segunda temporada la trabajan desde un asilo, desde un manicomio. Entonces
es un asunto bien, bien particular, pero ese asunto de ese miedo que nos genera ese tipo de circunstancias es otro tipo de terror, ¿vale? Es otro tipo de horror que no es tan impredecible, por decirlo así, como si es este tipo de literatura. Bien, entonces aquí voy a leer el segundo pedazo también, la segunda estrofa, que es algo súper importante para entender el corazón delator, y ahí dejamos el corazón delator para que ustedes se lo lean. Recomendadísimo. Es imposible explicar cómo la idea penetró originariamente en mi cerebro, pero una vez concebida me acosó día y noche. Motivo no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Jamás me insultó. Su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, con una catarata. Cuántas veces caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Y así, lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre de este modo del ojo aquel. Y aquí fíjense que hablando gramaticalmente es muy, muy particular la escritura de este cuento. Es casi que idea, punto, idea, punto. Mire, es imposible explicar cómo la idea penetró originariamente en mi cerebro, punto. Pero, coma, una vez concebida, coma, me acosó día y noche, punto. Motivo no había ninguno, punto. Nada tenía que ver con ello la pasión, punto. Entonces es como una especie de suspenso. Entonces es bien bonito cómo la gramática gira en torno a Edgar Allan Poe para crear toda la atmósfera de miedo, de suspenso, etc. Bien, bueno, otro de los grandes de este asunto y recomendadísimo también, entonces ya hemos visto a Lovecraft. Lovecraft va a tener una obra muy, muy famosa, o sea, que lo va a hacer muy, muy famoso, que es el Necronomicon. El Necronomicon es el libro de los muertos, entonces en el Necronomicon van a aparecer la locura, nuevamente, vuelve a estar allí presente, y en el Necronomicon vamos a tener un asunto de que el Necronomicon desatan fuerzas que no somos capaces de comprender, ¿vale? Y esas fuerzas van a estar traducidas en unos, o van a estar personificadas, por decirlo así, en unos monstruos, ¿vale? Que tienen unas particularidades. Pero a pesar de que en Lovecraft tenemos las figuras de estos monstruos, el terror que maneja Lovecraft es un terror bastante similar, entre comillas, al que maneja Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe va a ser o mejor dicho, Lovecraft va a tomar de inspiración a Edgar Allan Poe para construir sus relatos. Entonces allí vamos a tener también como una incidencia de este asunto. Y un autor latinoamericano que es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga va a tener un indicio o una predisposición a esta forma de narración, porque para Horacio Quiroga también Edgar Allan Poe va a ser un maestro, va a ser un ejemplo de seguir en su narrativa. Entonces, recomendados de Horacio Quiroga, entonces tenemos El almohadón de plumas, tenemos La gallina degollada, que es súper buena, y El hombre muerto, ¿listo? También es muy buena, muy bueno ese relato. Entonces aquí pues vamos mirando estos recomendados. Entonces, recomendados pues Edgar Allan Poe, todos los que puedan leerse de Edgar Allan Poe, pero sobre todo pues Berenice, que fue el que hablamos hace poco, El corazón delator, pero pues hay muchísimos, como por ejemplo El gato negro también es buenísimo, El cuervo también es bueno, incluso El cuervo tiene una película. Y algo importante, si les gusta Los Simpson le hacen una adaptación a El corazón delator de Edgar Allan Poe, que es el capítulo en donde Lisa tiene una rival, incluso se llama así, la rival de Lisa. Ahí está todo el asunto de El corazón delator. Entonces también para que se lo vean y entiendan un poco más este asunto. Lovecraft con el Necronomicon, aunque pues Lovecraft va a tener muchísimos, La llamada de Cthulhu,
bueno, va a tener muchos relatos, pero pues está principal el Necronomicon. Arthur Machen con los 3 impostores y con el dios Pan, ¿vale? Y tenemos les traje algunos cuentos de terror japonés, ¿listo? Que también van a explorar este asunto, porque en el terror japonés el miedo no es al fantasma, porque sabemos que existe el fantasma. Recordemos que ellos, por sus tradiciones religiosas, los ancestros están ahí, o sea, los ancestros son sus consejeros, son los muertos vuelven porque hacen parte de su cultura, ¿vale? Porque es una cultura de lo ancestral. Entonces, pues para ellos el terror no es que venga el muerto, el terror no es que venga el fantasma, el terror es lo que pasa con el fantasma, el terror es lo que el fantasma ocasiona. Entonces, por eso podríamos hablar de que estos tipos de textos o estos tipos de cuentos van a estar muy ligados también al terror metafísico. Mi recomendado es Kwaidan, ¿listo? Con Lafcadio Air, se los voy a escribir porque es difícil de conseguir, de entender el nombre, ¿listo? Entonces es yo tengo una recopilación de sus cuentos. Listo, ahí se los coloqué para que también lo digiten allí por Google y lo van a encontrar. Recomendado de él, La Mujina, es un cuento muy bueno en donde se ve todo este asunto de no me importa que llegue un fantasma, el fantasma es lo más normal, o sea, yo hablo con los fantasmas, yo tengo presencia de los fantasmas son mis ancestros, los fantasmas vienen a visitarme, vienen a aconsejarme sobre mi vida. Pues ese no es el lío es qué pasa con esos fantasmas, qué traen esos fantasmas, que es lo que nos lleva a inclinar estos cuentos o estas narraciones hacia ese terror metafísico. Y otro que también es muy famoso y es muy bueno de leer, y es La Pata de Mono. Entonces, La Pata de Mono es la historia de un señor que se encuentra una pata de un mono, y esa pata de mono concede deseos. Entonces, él muy contento, feliz, se pone a pedirle deseos a la pata de mono, pero por cada deseo que él pide hay cosas infortunadas que suceden. Entonces, por eso podríamos hablar de ese terror metafísico, porque no sabemos qué pasa con nuestros deseos. Es decir, la ambición humana desea muchas cosas, pero a la final esas cosas traen beneficios o traen perjuicios. Entonces, esa es como la historia de este relato de La Pata de Mono. La pueden también conseguir como La Pata de Mico, y es muy popular, la consiguen muy fácil por internet, y es de www Jacobs o www Jacobs. Y fíjense que aquí les voy a leer un pedacito. Volvemos a la misma atmósfera, se siente el frío de que algo va a suceder, se siente, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que viene, pero se siente, se respira, se siente en la piel, en el cabello, se huele. Entonces miren este inicio que es fenomenal. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la Burnham Villa los póstigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tenía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. «Lo oigo», dijo este, moviendo implacablemente la reina. «Jaque». «No creo que venga esta noche», dijo el padre, con la mano sobre el tablero. «Mate», contestó el hijo. «Eso es lo malo de vivir tan lejos», vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. «De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente, como hay solo
2 casas alquiladas, no les importa. No te aflijas, querido, dijo suavemente su mujer. Ganarás la próxima vez. El señor Wade alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. Ahí viene, dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Le oyeron condolecerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. Y sigue el relato, que tampoco se los voy a contar porque quiero que lo lean porque es muy bueno. Entonces, bien, ahí está pues la pata de mono con W.W. Jacobs. Y pues ya para ir cerrando, porque pues ya vamos terminando este ciclo de terror metafísico y sus recomendados, para que se asusten allí con lo imprevisible en este mes, voy a cerrar con un micro relato. Entonces, este micro relato dice así. Una mujer está sentada sola en su casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. Y ahí se acaba ese micro relato. Entonces, y explica muchísimo este asunto de el terror metafísico. O sea, no hay nadie. Solo está ella en el mundo. Entonces, ¿qué golpea la puerta? ¿Sí? Que inmediatamente nos pone alerta porque sentimos que es amenazador. O sea, si no hay nadie en el mundo, ¿quién viene? ¿Sí? Y describe muy bien todo este asunto de el terror metafísico. Entonces, con estos recomendados cierro hoy, invitándolos a que lean a Edgar Allan Poe, a que lean a Lovecraft. Son autores que son deliciosos de leer, son ricos de leer, lo encarretan a uno muchísimo en sus obras, lo animan a uno, lo asustan en ocasiones, lo meten a uno en rituales, en elementos allí que en serio uno dice, venga, aquí algo pasa, aquí hay algo raro, aquí, qué susto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario con relación a este terror metafísico y si les gusta este tipo de terror, si han leído algo, algún comentario, algo que decir, entonces los leo. Alguna experiencia con este terror metafísico que no tiene que ver con lo sobrenatural, pero no necesariamente sobrenatural. Cuando mañana vamos a hablar de los monstruos, de ese terror físico, y vamos a ver que, híjole, también hay terror ahí diferente y es terror sobrenatural. Entonces ya mañana los espero para que hablemos de eso. Entonces, no sé, los que están aquí conectados, Lina, Eva, Camila, Andrea, que a propósito la saludo, Luis Huiga, Daniela, todos los que están aquí unidos en este en vivo, algún comentario, alguna observación, si han leído a Edgar Allan Poe, si han leído a Lovecraft, qué piensan de estos autores, etcétera. Entonces, los leo aquí para ir cerrando este en vivo de literatura de lo metafísico, del terror metafísico. Bueno, pues parece que no hay comentarios. Entonces, pero yo sé que ustedes han leído a Edgar Allan Poe y yo sé que lo han escuchado y sé que han
visto algo de él y han tenido algún tipo de contacto con Edgar Allan Poe. Entonces ya con el Gato Negro, con el Corazón delator, con Berenice, con Ligeria, con el Necronomicon y con todo esto, pues nos despedimos en este en vivo con estos súper recomendados para los que quieren conocer un poco más de este terror metafísico. Allí está, para que lo lean, para que se asusten un poquito y se den la oportunidad de estremecerse con este tipo de literatura, porque pues este es un asunto, ¿no? No es una literatura que nos va a mostrar el asunto tan directo como las películas al estilo del Conjuro, al estilo de El Exorcista, etcétera, que cuando mañana hablemos de ese terror físico vamos a poder identificarlos más hacia ese estilo, hacia este terror físico, sino que es un asunto más de generarnos a partir de la lectura y a partir del lenguaje toda una atmósfera de lo impredecible, de lo inhumano, de lo que va más allá, pero que al mismo tiempo es universal y que sucede en todo lado. Entonces, saludando a Lynn, que se unió, me despido de este en vivo y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí pues la idea es animarlos a que lean estos autores que son muy buenos y que vale la pena, en serio, lo repito y siempre lo repetiré, vale la pena leerse, vale la pena dedicarles un tiempito, y son narraciones que no llevan mucho tiempo. Este de Berenice tiene 6 páginas, 7 páginas y uno queda como, ¿aquí qué pasó? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haber asistido, gracias por esos corazoncitos que por ahí me enviaron, y nos vemos mañana. Entonces los espero mañana para nuestro en vivo de el terror físico. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los grandes monstruos en la literatura. ¿Listo? Un abrazo, cuídense mucho, feliz noche. Aprovechen que acá en Villavicencio está oscura la noche, está nublada, y léanse un buen cuento de Edgar Allan Poe, que los consiguen muy fácil por internet. Entonces, cuídense mucho, un abrazo y hasta luego. Nos vemos mañana. Chao, pues.